así ya. Sandra, un favor, es que dice que ingrese una palabra. ¿Qué palabras ingresa? Recursos que conocen del Sistema Nacional de Bibliotecas, cuáles pueden responder hasta 2, ¿sí? Es como para hacer un sondeo, para tener una idea de qué conocen ustedes. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles el resultado. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a mostrarles el resultado. Con esto vamos a tener una idea de qué tanto conocen ustedes de los recursos que tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas. Vamos a verlo acá, lo vamos a presentar. Entonces me dice que en gran medida, pues ninguno, ¿cierto? Bases de datos y hay otros recursos como el repositorio, Scopus, Web of Science, entre otros, ¿sí? Entonces, digamos que ya con esto uno tiene una idea más o menos de qué conocen ustedes en el Sistema Nacional de Bibliotecas. Sí, silencio. Listo. Entonces, volvamos nuevamente. Listo, a la presentación como tal. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sandra. Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hacer el trabajo en las bases de datos, una de las cosas más importantes que debemos hacer es planear la estrategia de búsqueda, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer una búsqueda más efectiva y que los resultados se acerquen más a lo que yo necesito. Para planear esa estrategia de búsqueda es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, identificar la necesidad de información y quien conoce la necesidad de información son ustedes, que son los expertos en el tema, ¿sí? Entonces, de antemano, deben de tener muy claro qué es lo que van a investigar, para qué lo van a investigar, cómo lo van a investigar. Seguido, vamos a definir el alcance de la búsqueda. Dentro del alcance de la búsqueda se va a definir el rango de fechas, el idioma y la finalidad. El rango de fechas, hay que tener en cuenta que no es lo mismo. Señor. Una pregunta, qué pena interrumpir. ¿Podría dar un ejemplo en el primer paso? Un ejemplo rápido. De identificar la necesidad de información. Sí. Listo. Ustedes son los que conocen los temas investigativos, ¿sí? Cuando identificamos la necesidad de información, cuando vamos a identificar esa necesidad de información, lo primero que debemos hacer es partir a partir de una pregunta problematizadora, ¿sí? Y tratar de darle una respuesta o de un árbol de problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cuáles son las posibles soluciones que le puedo encontrar a este problema, por decirlo así? Las áreas de aplicación, ¿sí? Hay un cuadrito muy bueno que yo más tarde o luego se los envío al correo electrónico, donde ustedes pueden desglosar esa pregunta problematizadora en tema principal y áreas de aplicación. Y con base a eso, entonces ustedes ya van a poder identificar más claramente qué es lo que van a buscar y en qué área de aplicación lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hay temas que son muy amplios, ¿sí? Muy generales. Por ejemplo,
para hacerlo más, para contextualizarlo más, yo necesito averiguar sobre administración, pero resulta que el tema de administración es muy amplio. ¿Administración aplicado a qué? A administración aplicada a la hotelería, administración aplicada al el turismo, administración aplicada a la medicina, ¿sí? O también la administración de recursos humanos. Entonces, ahí ese cuadrito que yo les hablo, que pues la verdad no me percaté de traérselo, les va a permitir identificar y ubicar esas palabras de esa pregunta problematizadora o de lo que pretenden investigar de acuerdo a tema general, tema más específico, área de conocimiento, etc. ¿Le quedó claro pues con respecto a lo que... Sí, sí, podemos continuar, gracias. Sí, qué pena, es que estaba entrando muy fuerte. Bueno. Luego de que identificamos la necesidad de información, vamos a definir el alcance de la búsqueda, lo que les decía ahorita, si no vuelvo y se lo repito para que no nos quede inconclusa la idea, el rango de fechas, el idioma, la finalidad. Dentro del rango de fechas es muy importante tener claro que no es lo mismo investigar dentro de las ciencias sociales, las ciencias humanas, a investigar en las ciencias exactas y naturales y las ciencias aplicadas. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales y en las ciencias humanas los temas investigativos tienden a tener una evolución más lenta en el tiempo, ¿sí? Mientras que en las ciencias aplicadas y en las ciencias exactas los temas investigativos tienden a tener una evolución más rápida, ¿sí? Más cuando estamos hablando de temas de innovación, de tecnología. También hay que tener en cuenta, no es lo mismo hacer investigación para el marco teórico, ¿sí? Para construcción del marco teórico, que vamos a necesitar todos los conceptos en el tiempo más retrospectivos, hacer la construcción del marco de antecedentes, que vamos a necesitar los conceptos, pero más actuales en el tema que estamos investigando. Obviamente, también esto está muy sujeto al área del conocimiento en la que nosotros estemos trabajando. Como les dije anteriormente, las diferencias que hay entre investigar dentro de las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias exactas y las ciencias aplicadas. Listo. El idioma, buscar en todos los idiomas. Hay información muy útil que no ha sido publicada o lo que también llamamos a veces como la literatura gris, sí, que son artículos de investigación inéditos o no publicados, tesis no publicadas que pueden ser muy valiosas dentro de la construcción de mi investigación, sí, ya sea para refutar, ya sea para ampliar conceptos, ya sea para controvertir, etcétera, pero son muy útiles, o para investigar metodologías también. Entonces, es bueno que no solo nos limitemos a buscar en el idioma inglés, aunque la gran mayoría de las bases de datos, pues, permiten solo hacer búsquedas en idioma inglés como el idioma principal, pero también es bueno buscar en otros idiomas de países de origen donde algunos temas investigativos son fuertes, ¿sí? Y que por el carácter de esta información, que puede ser que no esté publicada, entonces debemos remitirnos a esta lengua original, porque muchos de esos documentos que a veces no son publicados, que no están indexados en bases de datos, generalmente están en su idioma original. Luego vamos a identificar los términos de la búsqueda. Dentro de los términos de la búsqueda vamos a identificar palabras claves, sinónimos, palabras equivalentes en otros idiomas. Es muy importante tener aquí en cuenta que hay que normalizar el lenguaje, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos el lenguaje natural o lenguaje común para referirnos a las cosas, ¿sí? Muchas veces cuando estamos hablando de términos que son muy generales hay que normalizarlos, ¿sí? Porque pueden tener muchas variaciones, incluso dentro del mismo idioma o de un idioma al otro. Es la significación
puede cambiar drásticamente. Entonces, por eso hay que normalizar esos términos para mirar cómo se escribe tanto en el idioma original o en el idioma o en la lengua en la que estemos investigando y qué excepción puede tener de un idioma al otro. Para eso se utilizan los tesauros, que más adelante vamos a ver qué son los tesauros. Luego de que tenemos identificados los términos de la búsqueda, que obviamente esos términos pues también parten de identificar esa necesidad de información, que por eso es tan importante tenerla muy clara. Vamos a definir las fuentes de información. Las fuentes de información son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias, ¿sí? Las fuentes primarias son aquellas que son verificables, son la fuente original como tal, pueden ser los libros, las tesis, las conferencias, las ponencias, las revisiones, etcétera. Y las fuentes secundarias y terciarias generalmente son herramientas que me van a permitir acceder a las fuentes de información primaria. Me refieren o me llevan dónde las puedo encontrar. Cuando vamos a elaborar un trabajo investigativo, se trabaja con fuentes de información primaria. ¿Por qué? Porque son las verificables, que al momento de ustedes citar o referenciar, puedan dar fe de que esas fueron las fuentes que consultaron para construir su documento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Las fuentes de información primaria son aquellas que siempre van a ser citadas y luego van a ir nombradas en la lista de referencias bibliográficas. Cuando ya tenemos muy claro qué son las fuentes de información y cuáles son las que vamos a utilizar, ya vamos a mirar entonces qué herramientas vamos a seleccionar para la búsqueda de acuerdo a esas fuentes de información, si libros, revistas, buscadores, etcétera. Luego vamos a buscar la información, pero para buscar la información hay que aplicar la estrategia de búsqueda. Eso es muy importante. Esas palabras que en algún momento identificamos, esos términos y que organizamos como palabras claves, como palabras equivalentes o sinónimos, las vamos a estructurar de tal forma que la estrategia me quede con una estructura lógica. Para ello vamos a utilizar conectores lógicos o booleanos que me van a permitir que esta estrategia de búsqueda sea lo más estructurada posible, lo cual posteriormente pues va a posibilitar que yo tenga una buena recuperación de la información. Ya para ir finalizando, cuando hemos plasmado la estrategia de búsqueda, la hemos aplicado ya sea en una búsqueda avanzada de alguna base de datos o en un buscador, porque incluso la estrategia de búsqueda nos puede servir para buscar en buscadores como Google Académico, entre otros. Vamos a evaluar, cuando ya obtenemos los resultados yo diría que este es uno de los pasos más importantes dentro de la planeación de la estrategia de búsqueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la evaluación de los resultados voy a poder analizar qué tan relevante es la información que acabo de recuperar, si es suficiente y si es actual de acuerdo a mis necesidades y pues de acuerdo también al área del conocimiento en la que esté trabajando. Finalmente, se recomienda llevar a cabo una bitácora de sus búsquedas, todo esto con el fin de identificar qué cambios tiene en la medida que le voy agregando o le voy quitando, palabras a esa estrategia de búsqueda. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Pues María del Pilar, como yo no tengo vista del chat en este momento, entonces si hay alguna pregunta, por favor, Sí, me la leo. Si hay... Germán te pregunta si compartirás la presentación. Sí, yo la comparto, no tengo ningún problema. De ahí la importancia de que por favor completen el formulario de asistencia porque recogemos los correos electrónicos y les compartimos la presentación. Sí, señora, así es. Listo, vamos a continuar entonces.
Bueno, dentro de la planeación de la estrategia de búsqueda, como les dije anteriormente, tenemos la normalización de los términos. Para normalizar los términos siempre vamos a utilizar los tesauros. El tesauro es una lista de palabras o términos controlados empleados en un área del conocimiento. Hay varios, existen una gran variedad de tesauros, pero quizás uno de los más consultados, y pues porque son de acceso abierto, es el tesauro de la UNESCO y el tesauro de Spinoza. Ahorita, cuando ya empecemos a hacer la práctica, les voy a explicar cómo se utiliza un tesauro. Yo les hablaba en la presentación, en la primera parte dentro de la planeación de la estrategia de búsqueda, que aplicar la estrategia de búsqueda, pero para aplicar esa estrategia de búsqueda hay que utilizar los conectores lógicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras por sí solas pues no me van a decir mucho, pero si yo conecto esas palabras con estos conectores lógicos, pues me va a permitir buscarla de tal manera que me recupere de acuerdo a la estructura lógica que le acabo de dar. ¿Cuáles son los conectores lógicos más utilizados? Existen muchos, ¿sí? Pero los más utilizados y más comunes son el AND, que permite recuperar los documentos que contengan ambas palabras, las relaciona entre sí. El AND es un conector de relación, ¿sí? Me va a relacionar los términos de la búsqueda. El OR permite recuperar los documentos que contengan uno o el otro término o ambos términos, ¿sí? Pero no dentro del mismo registro, es decir, me puede buscar CD o CDs, pero, o me puede buscar los dos, pero en registros distintos, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer el OR. El OR, entonces, me va a permitir que la búsqueda sea más amplia, porque me busca el uno o me busca el otro. El NOT permite recuperar los documentos que contengan el primer término, pero no el segundo. El NOT es un término de exclusión, ¿sí? Que me excluye para hacer más exacta la búsqueda. A diferencia del OR, que la hace más amplia, el NOT la restringe un poco más porque está excluyendo algunos términos. Los truncadores son signos que permiten ampliar o restringir las búsquedas. Algunos de los más comunes son las comillas. Las comillas se utilizan para truncar términos compuestos de 2 o 3 palabras máximo, ¿sí? Que va a permitir hacer las comillas, no dispersar los términos de la búsqueda. Dentro del título del documento, el abstract, las palabras claves, me los va a buscar de manera completa, ¿sí? Eso es lo que permite hacer las comillas. El signo de interrogación, cuando no se tiene la certeza de cómo se escribe una palabra, o para las excepciones dentro de un idioma. Es decir, aquí tengo el ejemplo, Brasil se escribe con Z en inglés y Brasil con S en español, pero resulta que yo necesito buscar ambos términos dentro de mi estrategia de búsqueda. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la la letra que hace la diferencia por el signo de interrogación y de esta manera voy a poder recuperarlo de una y de la otra forma. También se utiliza para los plurales y singulares, es decir, que yo necesito buscar modelos, ¿sí? Y modelo. Entonces, ¿qué hago? Busco modelo, escribo modelo, le agrego la S y de esta manera me va a buscar modelo y modelos de manera singular y de manera plural dentro de la misma búsqueda sin necesidad de repetir la palabra en singular y en plural. El asterisco se utiliza para truncar las palabras desde el prefijo o el sufijo, ¿sí? Entonces, tech me va a buscar todas las palabras que tengan esa raíz, técnico, tecnologías, tecnológico, ya sea en singular y en plural, ¿sí? Lo cual va a hacer que la búsqueda sea más amplia. Ol es el sufijo de todas las palabras que terminen en ol, alcohol, etanol, propanol, ¿sí? Entonces me va a truncar que me busque solamente a esas palabras que tengan esta terminación.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver? Ninguna. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Pues como para que no se vuelva tan tediosa la charla y para que no se duerman, porque esta hora es duro. Voy a hacer una actividad muy similar a la de ahora, pero respecto a los temas que acabamos de ver, ¿sí? Como para que si de pronto no entendieron algo, lo retroalimentemos de una vez. Entonces voy a compartirles también un enlace. Para que por favor me respondan. Ahí hay una pregunta que tiene 3 opciones de respuesta de acuerdo a lo que acabamos de ver. Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Cuál de los conectores lógicos vistos es un conector de exclusión? Muy bien, un 87, perdón, 89 y sigue aumentando. Dice que es NOT, un 13% OR y un 0% AND. Efectivamente es el NOT. Recuerden que el NOT me permite excluir términos dentro de mi búsqueda, lo cual me va a permitir recuperar unos resultados más específicos de acuerdo a lo que necesito. Listo, entonces creo que quedó muy entendido, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la presentación. Listo. Entonces ya para entrar más en materia con el tema relacionado con las bases de datos, entonces vamos a definir qué son bases de datos, ¿sí? Las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etcétera, de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área del conocimiento. Muy importante, generalmente las bases de datos están enfocadas a unos usuarios muy específicos, ¿sí? Existen en varias áreas temáticas por contenido, por acceso, que ya más adelante las vamos a ver. ¿Cuáles son las principales características de las bases de datos? La información es especializada, tiene distintos enfoques, la información en diferentes formatos, vamos a poder encontrar información en imágenes, audiovisual, documental, referencial, etcétera. Diferentes tipos de documentos, ponencias, conferencias, libros. En las bases de datos no solo vamos a encontrar indexación de revistas, sino que además también vamos a poder encontrar libros, proyectos, casos de estudio, revisiones, etcétera. La estructura es muy similar, lo único que difiere, es la interfaz final al usuario, ¿sí? Porque puede variar, el cajón de búsqueda puede estar ubicado al lado derecho, mientras que en otros lo tiene en la parte superior o en la parte inferior, lo mismo que los filtros que se deben de aplicar. Pueden estar al lado izquierdo o al lado derecho, pero la estructura es muy similar. Todas generalmente tienen un cajón de búsqueda básica, unos cajones de búsqueda avanzada y tienen filtros para delimitar la búsqueda. Es multiusuarios, va a permitir que los usuarios la consulten de manera simultánea en acceso remoto, ¿sí? Entonces, todos al mismo tiempo la pueden consultar y no tienen ningún problema con eso. Los tipos de bases de datos.
de datos. Entonces tenemos bases de datos por contenido, que son las referenciales y documentales. Las referenciales son aquellas que solamente me van a permitir tener acceso a la información de manera referencial, ¿sí? En este caso tenemos bases de datos como Scopus y Web of Science. Pues en este momento la licencia con Web of Science está suspendida. Estamos esperando que se vuelva a renovar porque realmente se necesita muchísimo. Pero entonces les cuento, referenciales están Scopus y Web of Science, que si bien no me dan acceso a la información en texto completo, me refieren dónde puedo encontrarla. Adicional a esto, generalmente estas bases de datos me van a permitir hacer un análisis de indicadores de producción y colaboración científica, ¿sí? Tienen esa gran ventaja y algunas métricas alternativas como lectura, cuántas descargas, etcétera. Las documentales son aquellas que me van a posibilitar acceder al documento en texto completo, ¿sí? En el caso de la universidad vamos a tener acceso ya sea de manera parcial, es decir, la universidad no suscribe todos los contenidos y de manera completa, cuando la universidad sí suscribe todos los contenidos. Yo me imagino que en algunos casos ustedes se han dado cuenta que empiezan a buscar información y resulta que algunos artículos le pide que los compren, ¿cierto? Esos son los artículos de las revistas que la universidad suscribe parcialmente o en algunos casos no suscribe. Ahorita cuando entremos ya más en materia con el tema de bases de datos, les voy a mostrar cómo identificar esos artículos que podemos descargar y cómo identificar aquellos que no podemos descargar. Por cobertura temática, entonces tenemos las bases de datos multidisciplinares, es decir, donde yo voy a poder encontrar información en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Desde ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias humanas y las ciencias aplicadas, y bases de datos especializadas, que se especializan en un área del conocimiento, nada más. Por ejemplo, hay bases de datos especializadas en administración, hay bases de datos que son especializadas solamente en normas, estándares, entre otras. Las bases de datos por cobertura geográfica, entonces tenemos las internacionales, que son la gran mayoría, y las nacionales como Multilegis, como las normas técnicas colombianas, es decir, son de acá propiamente de Colombia. Realmente esas son más pocas y hay, entre las pocas que tenemos, la gran mayoría son de acceso abierto. Por acceso, tenemos por suscripción, que son la gran mayoría, la universidad suscribe los contenidos y pues la verdad es un costo alto. Y por acceso abierto, o sea, de libre acceso totalmente. Los contenidos para que las personas los puedan descargar en texto completo. Entonces aquí pues tengo un ejemplo de algunas, ¿cierto? Ahí se van. Listo. ¿Alguna pregunta referente al tema de bases de datos para ya continuar con la parte práctica de la charla? No, muchas gracias. Muy bien, Bueno, entonces les voy a hacer una última pregunta. La idea no es evaluarnos, ¿sí? La idea es que ustedes miremos a ver qué se puede retroalimentar de acuerdo a lo visto anteriormente para que el tema les quede muy claro. Entonces les voy a compartir una última pregunta sobre el tema que acabamos de ver, ¿sí? No olviden llenar bien la información para poderles enviar la presentación y para enviarles también de retorno la capacitación, la evaluación de la capacitación. Bueno, entonces me van a responder esta pregunta, por favor. Se las envío aquí al chat también, ¿sí? Para mirar qué tanto
aprendimos del tema. Bueno, vamos a mirar el comportamiento. Bueno, ahí va variando, esperemos un momentico más. Solo han respondido 20 personas. Listo, entonces ya vamos a hacer la retroalimentación del caso. Las bases de datos por contenido son efectivamente referenciales y documentales, ¿sí? Entonces recuerden que las bases de datos referenciales y documentales, las referenciales son aquellas que solamente me van a dar acceso a la información referencial como tal, y las documentales que me van a permitir acceder a la información en texto completo. Entonces, creo que les quedó muy claro. Del 11%, que esas son bases de datos por acceso, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar ya con la parte más práctica de la capacitación. Entonces, para ello, voy a pasar para acá. Listo. Para ello vamos a acceder a la página del Sistema Nacional de Bibliotecas, que yo creo que ya todos saben que se accede a través de bibliotecas.unal.edu.co. Para quien no sepa, pues le voy a copiar y le voy a pegar el enlace acá, ¿sí? Para que puedan acceder de manera directa. Ah, sí, qué pena. El link para compartir la presentación. Ah, el de María del Pilar, ya se los copio y pego acá otra vez. Listo, ahí está nuevamente. Bueno, entonces, continuando. Yo pensé que era, yo no he dejado de presentar, me estaba confundiendo. Recuerdan que yo les hablé de los tesauros, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en el tesauro de la UNESCO, vamos a empezar a hacer la normalización del lenguaje, ¿sí? Recuerden que yo les dije que habían términos que eran demasiado generales, ¿sí? O demasiado comunes y por lo tanto había que normalizarlos. Este es el tesauro de la UNESCO, yo les recomiendo, trabajen con este, y si no, ahorita vamos a ver una base de datos que ya trae el tesauro incorporado, ¿sí? Entonces eso les va a posibilitar a ustedes normalizar sus términos antes de hacer la búsqueda. Supongamos que la investigación que voy a hacer va a ser sobre energía renovable. Yo puedo buscar tanto en inglés como en español. Vamos a hacerlo primero en español. Podemos buscar un solo término o a veces me permite buscar de forma compuesta, ¿sí? Entonces, energías o energía renovable. Ah, bueno, antes de continuar, sí me gustaría explicarles una cosa que se me olvidó. Dentro de la estrategia de búsqueda, ahorita que la apliquemos, no deben de ir ni caracteres especiales, pero porque los caracteres especiales no los reconoce a veces el algoritmo de la base de datos. ¿Cuáles son? Las diéresis, las tildes, los apóstrofes y bueno, otros caracteres especiales que hay por ahí que se me escapan en este momento. Y ya por regla no deben de ir ni las preposiciones, si recuerdan las preposiciones, a, ante, con, contra, bueno, y de ahí en adelante las que hayan, los artículos definidos y los artículos indefinidos, ¿sí? No deben de ir, ¿sí? Solamente van los términos como tal. Para eso tenemos los conectores lógicos para que me conecten esas palabras entre sí. Bueno, aquí si pongo pues la tilde, porque
aquí estamos hablando de un tesauro, ¿sí? Para normalizar los términos. Bueno, tengo la opción de buscar por energía o buscarlo por el término compuesto. Si ustedes observan ahí, no me lo está buscando por el término compuesto. Entonces, ¿qué hago? Miremos a ver qué opciones me da por energía. Aquí ya me lo está especificando mucho. ¿Se acuerdan lo que yo les expliqué al principio? ¿Sí? Cuando les decía lo de determinar la información, ¿cierto? El tema investigativo, perdón, el tema investigativo, que íbamos primero a identificar cuál era el tema más general, cuáles eran las posibles áreas de aplicación. Entonces, por ejemplo, en un caso, llegaba el caso que se presenta, es que yo necesito buscar energías renovables, pero más específicamente lo que tenga que ver con el tema de, por decirlo, energía de las mareas, ¿sí? Porque ya lo estoy especificando, porque energías renovables como tal es un término demasiado general y la cantidad de energías renovables que existen son muchísimas, ¿sí? Lo que les expliqué también con el tema de administración. Si vamos a hablar de administración, tiene muchas áreas de aplicación, entonces por eso es muy importante que empecemos a ir discerniendo todas esas áreas en las que podemos trabajar. Entonces tenemos que energías renovables. Vamos a buscar solamente por energía, a ver qué puedo encontrar, qué palabras me presentan o qué términos puedo utilizar. Entonces aquí empiezo a desglosar. Esto es muy intuitivo, ¿sí? Entonces es más cuestión también de lógica. Entonces empiezo. Términos, recursos energéticos. Los conceptos específicos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Áreas de aplicación. Entonces ya tenemos energía eléctrica, fuente de energía no renovable y fuente de energía renovable, que esa es con la que nosotros posiblemente vayamos a trabajar. Luego seguimos conceptos relacionados con este concepto. Entonces ya me va a empezar a mostrar otros términos que yo puedo utilizar. Abastecimiento de energía, balance energético, combustible. Si le doy más, aquí me va a mostrar los 8 más que puedo utilizar. Acá está combustible, conservación de la energía, etcétera. Pertenece al grupo de los recursos naturales. Lo mejor, cómo se escribe en otra lengua, ¿sí? Porque no es lo mismo. Yo siempre les pongo un caso muy específico, un ejemplo muy específico que me ocurrió a mí con un estudiante y siempre lo traigo a colación porque es una manera de diferenciar cómo los términos pueden cambiar su significado de un idioma al otro. Una vez un estudiante de ingeniería civil que a la biblioteca me dijo, yo necesito buscar todo lo que tenga que ver con la técnica de tierra pisada, que eso se utiliza mucho en lo que es en la construcción de tapia y bareque, ¿sí? Y eso es muy propio de estas regiones de la zona andina, ¿sí? Porque digamos que hace parte de ese legado cultural y ancestral. Cuando nos fuimos a buscarlo, traduciéndolo en el inglés, nos mostraba, la traducción nos daba pisar la tierra como si la estuviéramos pisando, como si nos paráramos en ella, pero no la técnica como tal. Entonces ya nos tocó empezar a buscar cómo llamaban esa técnica en los Estados Unidos, si era muy diferente a cómo la traducía el traductor. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso es tan importante esto de los tesauros. Entonces aquí ya tengo energía eléctrica, por ejemplo, que fue los términos específicos, y aquí ya empiezo a mirar en otras lenguas cómo lo puedo escribir, ¿sí? Ahora bien, yo quiero trabajar el tema de fuente de energía renovable, entonces simplemente le doy clic y él ya me va a llevar a términos más específicos relacionados con el tema de energía renovable, ¿sí? Entonces ya me aparece biogás, energía de biomasa, de biovapor y todos los que se desprenden de ahí para abajo. Los conceptos relacionados, ¿sí?
al grupo que pertenece y cómo se describe en otras lenguas, ¿sí? Que esto es muy importante. En este caso no me da muchas excepciones, es decir, además de energía renovable, de pronto energías limpias o energías verdes, porque el término, digamos, lo que es más bien general, ¿sí? Perdón, al contrario, específico, o sea, el término como tal es más bien específico, ¿sí? Aunque puede tener mucha aplicación dentro de diferentes áreas, el término, estoy hablando del término, no de la investigación, ¿sí? Entonces, esta parte de los tesauros, yo sé que a veces, de pronto esta es una de las cosas que más se nos puede complicar a veces, ¿cierto? Aprender a manejar los tesauros. No es difícil, es cuestión de saber qué es lo que vamos a buscar, señor. Bueno, el tesauro también nos sirve para buscar autores y temas específicos en autores. No, señor, el tesauro en este caso no, porque le busca de manera general. Si ustedes necesitan buscar temas específicos por autores, ya en ese caso toca trabajar con bases de datos más robustas, ¿sí? Como WOS, o sea, Web of Science, y como Scopus, que vamos a trabajarlas ahorita. Trabajarla porque, como les decía, WOS en este momento está desactivada, me va a permitir hacer la búsqueda por autores y por temas de autores. ¿Qué investigaciones están llevando a cabo estos autores? Pues porque ya me permiten hacer un análisis de indicadores más a profundidad, indicadores de producción, de colaboración, de coautoría, etcétera, ¿sí? Entonces, ahorita miramos eso, porque el tesauro como tal lo que le va a permitir a usted solamente normalizar esos términos, mirar cómo más se pueden escribir o qué excepciones tienen de un idioma a otro. Listo, entonces aquí supongamos que ya tenemos los términos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Mire que tengo varias opciones. Mire que además de energía renovable me dice energía alternativa. Esta sí no la había tenido yo en cuenta. Yo tuve en cuenta energías limpias, energías verdes, por decirlo así. Bueno, entonces vamos a empezar ya, trabajo como tal en las bases de datos, pero para mí es muy importante que este tema de los tesauros ustedes lo aprendan a identificar. En algunos casos, o generalmente en las bases de datos, la gran mayoría de los artículos, cuando hacemos la evaluación del documento, nos encontramos los descriptores, las palabras claves, ¿sí? Esas palabras claves, la gran mayoría de las veces, cuando el documento pasa por un filtro exhaustivo, previamente el evaluador dice, tienen que normalizar el lenguaje, ¿sí? Entonces, a veces aparecen que las palabras claves plus, ¿sí? Que son generalmente las palabras de indexación por parte de la revista, y estos términos ya por defecto vienen normalizados, lo cual les va a permitir a ustedes, cuando hagan la búsqueda, utilizar también esas palabras. Ahorita que entremos ya a hacer la evaluación del documento como tal, les voy a mostrar cómo identificar todas esas palabras que les puede servir para ampliar la terminología dentro de la estrategia de búsqueda, ¿sí? Y que ya vienen previamente normalizadas. Listo, entonces, aquí ya nos encontramos en la página del Sistema Nacional de Bibliotecas. Dentro de la página del Sistema Nacional de Bibliotecas vamos a poder encontrar las bibliotecas de presencia nacional y sedes andinas, la biblioteca digital o repositorio institucional. Esto me parece muy importante que lo veamos hoy. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ustedes son estudiantes de posgrado, ¿sí? Recuerden que para ustedes poderse graduar de la maestría o el doctorado necesitan publicar su tesis. Entonces, acá donde dice documentos y tutoriales para publicar, van a poder encontrar los lineamientos, ¿sí? Para la publicación de su tesis, y adicional a eso, bueno, también el instructivo de archivo que les va a permitir a ustedes subir la tesis, que le va a permitir subir la tesis a través del autoarchivo, la política general y la plantilla en látex
y la plantilla en Word para la presentación de la tesis. Esta plantilla ya viene predeterminada, ¿sí? No es sino que ustedes empiecen a trabajar y que la integren con el gestor de citas y referencias bibliográficas y listo, ya pueden empezar a construir su documento. Ustedes conocían esta parte, ya les habían hablado de estas plantillas para la presentación de la tesis. No, yo no. No. Listo, entonces, perfecto. Yo les voy a copiar y pegar el enlace para que accedan de manera directa, ¿sí? Entonces, aquí se las... Y ahí en ese enlace van a poder acceder de manera directa a estas plantillas y a todos los lineamientos y las políticas para la publicación en línea. Listo, continuemos pues. A mí esto me parece muy importante que ustedes lo conozcan. Adicional a esto, pues también van a poder encontrar todos los trabajos producto de la labor académica e investigativa de los docentes de la Universidad Nacional de Colombia. Ojo, en este repositorio solamente se encuentra la producción académica de la Universidad Nacional. No vamos a encontrar artículos de investigación de otros autores, no. Solamente lo que sea Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Las tesis de maestría y doctorado. Y pues ya lo que es otros temas relacionados con libros, proyectos, audiovisuales y las revistas UN, ¿sí? Que son las revistas que publica la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pueden buscar en este cajón de búsqueda, es muy amigable realmente. Pueden buscar por autores, por títulos o por áreas del conocimiento. Igual aquí no nos vamos a detener mucho, ya ustedes luego entran y le cacharrean un poquito más. También les voy a enviar este enlace para que lo tengan acá, y puedan acceder directamente. Listo, entonces continuemos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Quisieran de pronto, no sé, hablar de algo, pues para que no nos volvamos como, no quiero volverme tan tediosa con la charla. Listo, bueno, entonces continuemos. Listo, entonces lo que les decía inicialmente, la biblioteca digital, que ya saben para qué sirve, los recursos bibliográficos, esto es muy importante, aquí van a poder catálogo, bueno, dentro de los recursos electrónicos están las bases de datos, el catálogo, diccionarios y enciclopedias, las herramientas bibliográficas o herramientas de apoyo a la investigación, como cuáles, los gestores de citas y referencias bibliográficas y Turnitin, ¿sí? Los libros electrónicos, el descubridor o herramienta de descubrimiento. El descubridor les va a permitir hacer búsquedas conmutadas en las bases de datos, en el catálogo de la biblioteca y en el repositorio institucional, ¿sí? Pero yo les recomiendo, ya ustedes que están en un nivel más avanzado dentro de la formación académica, utilicen bases de datos que sean más específicas para buscar artículos como tal o trabajos investigativos o libros. ¿Cuáles? Scopus, ¿sí? O Web of Science o bases de datos multidisciplinares, porque como el descubridor recupera tantísima información de diversos recursos, mucha de esta información a veces puede tener un poquito de sesgo. Las revistas electrónicas son las mismas que vamos a poder encontrar indexadas en las bases de datos, pero aquí las voy a poder encontrar de forma más específica, ¿sí? Que es que yo necesito trabajar con IEEE Transactions, ¿cierto? Entonces voy a trabajar solamente con esa. Índices bibliográficos, permítame un momento.
Listo. Entonces continuamos. Los índices bibliográficos que serían Scopus, Web of Science, Redalyc y Cielo. ¿Por qué son índices? Porque además de permitirme recuperar información o referenciármela, como en el caso de Scopus y WOS, también me van a permitir evaluar esta información, ¿sí? A partir de indicadores de producción y de colaboración científica. Listo. Entonces, para entrar en materia, vamos a ir primero que todo a los recursos electrónicos. Si ustedes quieren, más adelante, y si tenemos tiempo, vemos el descubridor, aunque realmente el descubridor pues, es una herramienta muy fácil y muy intuitiva de manejar. Listo, yo les voy a mostrar las bases de datos, se las voy a nombrar rápidamente, las que a mi juicio sé que les pueden servir a todos por las diferentes áreas del conocimiento en las que se desempeñan, ¿sí? En esto no nos vamos a detener mucho, pues por cuestiones de tiempo. Igual ustedes aquí las pueden filtrar por tipología, ¿sí? Entonces tenemos que por tipología están artículos, herramientas, mejor dicho, todas, norma, legislación, patentes, tesis, etcétera. Y por área del conocimiento. Pero yo esto por área no se lo recomiendo mucho, porque cuando uno hace el filtro por área, hay algunas bases de datos que son específicas que le pueden servir a ustedes y las excluye. Entonces, esto no se lo recomiendo mucho. Entonces, vamos a hacer, se las voy a mencionar y ya ustedes luego deciden con cuáles van trabajando. Igual hoy no podemos verlas todas, ¿sí? Pero al menos hacemos el ejercicio en una o dos, de tal manera que ustedes ya pues con esas bases puedan interactuar en las otras. Academic Search Complete, esta base de datos es multidisciplinar, me abarca todas las áreas del conocimiento, ¿sí? O sea que pueden buscar en todas. Y tiene una gran ventaja, tiene el tesauro incorporado, ahorita se las muestro. Bueno, vamos rápido. Hay muchas que tienen la nota de licencia vencida. La universidad, pues en este momento está gestionando los recursos para renovar el acceso. Ambiental, bueno, esta está vencida, ya se las iba a mencionar. Bueno, las que tienen candado son las bases de datos de acceso restringido, es decir, solamente pueden acceder las personas que hacen parte de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, académica y administrativa. Las que tienen la flechita son las bases de datos que son de acceso abierto totalmente. ASTM, que es el compendio, de normas técnicas para todo lo que tiene que ver con servicios, procesos y materiales. En todas las áreas del conocimiento las pueden utilizar desde que estén tratando esos temas. Business Source Complete, que es una base de datos que puede servir, a pesar de que es una base de datos especializada en el área de la administración, la economía y las finanzas, puede servir a otras áreas, ¿sí?, que tienen aplicaciones, temas de aplicación como en la administración, la economía y las finanzas. Entonces, por eso también se las menciono. Y pues porque en este momento pues tenemos acceso. El DOAB, que es el directorio de libros de acceso abierto, es muy bueno. No sé si ustedes se han dado cuenta, a los estudiantes de la maestría de administración se les envió un listado de libros de acceso abierto, ¿sí?, electrónicos. Esos libros se encuentran en esta base de datos, en el DOAB, y las revistas en el DOAB. Son muy buenas. El DOAB, por ejemplo, tiene una herramienta que posibilita identificar revistas depredadoras, ¿sí? Esas revistas que nos quieren mostrar maravillas para que los investigadores publiquen, pero en últimas no son tan buenas, no son confiables. Sandra. Señora. Sandra, Robin tiene una pregunta. Pregunta si existe una fecha para que las bases de datos estén habilitadas, especialmente el WOS.
Pues la verdad no tengo ni idea porque eso lo manejan desde el nivel nacional. Lo que sí le puedo decir es que se ha hecho un poquito de presión, al menos para que nos habiliten o renueven WOS, porque de verdad que se necesita muchísimo, y algunas bases de datos específicas en algunas áreas de conocimiento, como la American Chemical Society, que la necesitamos mucho, Reaxys, entre otras, ¿cierto? Que son muy necesarias y que en este momento tienen la licencia vencida. Bueno, continuemos entonces. Ay, perdón que me salí del listado. Bueno, EBSCO, que es la plataforma, si yo doy clic acá voy a encontrar todas las bases de datos que son de EBSCO, como GeoRep, como Academic Complete, Business Source Complete, y me va a permitir buscar a través de esa plataforma de forma general en todos los recursos, ¿sí? O sea, que yo puedo buscar o en la base de datos o a través de la plataforma para que me busque en todos los recursos de EBSCO de manera simultánea. Ecolnit, que hace parte también de EBSCO, entre otros. Bueno, es que hay muchísimos que están vencidos, desafortunadamente. Pero esa es una de las cosas que más tristeza le da a uno de dar una capacitación, o sea, de decirles, no, es que esta no, esta tampoco. Por ejemplo, esta Engineer Village es buenísima, porque esta base de datos es totalmente especializada en ciencias aplicadas, ¿sí? Lo que son las ingenierías. Tiene incluso también Tesauro incorporado y fuera de permite hacer análisis de producción y de colección, y miren, está vencida y es muy buena. Bueno, continuemos. Eric, para aquellos, por ejemplo, los estudiantes de la maestría de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, todos los que se trabajen o investiguen en el área de la educación, esta base de datos es muy completa y es de acceso abierto y también tiene su propio tesauro. Spacenet, que es de patentes, porque yo sé que ustedes ya ven también ese tema de las patentes. Gale Virtual Reference Library, ¿sí? Que es de libros electrónicos, también es muy buena. Continuemos. Pues aquí también tenemos, hay algunos accesos muy pequeñitos a IEEE. Yo estoy haciendo una selección de algunas revistas en el área de automatización, electricidad y electrónica de IEEE. En estos días se les estará enviando al correo electrónico, como son recursos que la universidad suscribió a perpetuidad, así no tengamos acceso a la base de datos, vamos a poder acceder a ellos a través de las revistas electrónicas porque están suscritos a perpetuidad, ¿sí? Entonces pueden acceder a ellos, sino que por acá no me va a dejar por lo que la licencia está vencida. La IOP, que es de física. Listo, esta sí, menos mal que no la han quitado porque es muy buena, muy completa, me abarca todas las áreas del conocimiento y pues me va a permitir buscar información de manera retrospectiva. Es decir, que yo necesito información que data desde 1890, más que todo en lo que son las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿sí? Entonces, GISTOR es la propia para ello. Obviamente también puedo buscar en otras áreas del conocimiento porque la base de datos es muy amplia, pues es multidisciplinar. Listo, continuemos. Hay muchas herramientas muy útiles, por ejemplo, Copernio es buenísima. Copernio me permite identificar artículos, ¿sí? Y si están en acceso abierto, me lleva directamente, pero pues para ello necesitaríamos esa charla con el punto. Bueno, aquí rapidito, porque miren la hora que es ya. Nature, ¿sí? Que, bueno, esta sí tiene suscripción parcial al texto completo, pero está en todo lo que tenga que ver con investigación. Es muy buena. Las normas técnicas colombianas. Oxford Journals, que también tenemos acceso en este momento. Patentscope, que es de patentes. O sea, al menos se las menciono para que ustedes tengan una idea de que ahí está.
es que Sandra la mencionó, voy a ir a buscarla, aquí está, les puede servir. Generalmente las bases de datos de patentes son de acceso abierto. ProQuest Central me reúne todo lo que son disertaciones y tesis, One Academic, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Redalic, que es de acceso abierto, lo que les decía ahorita. Cielo, también es de acceso abierto, eso está más abajito. Sage Journals, ¿sí? También la pueden consultar y pues tiene otros recursos de Sage que les puede servir a ustedes también. Science Direct, que es una de las más consultadas y que por fortuna no nos la han quitado todavía. Scopus, que esa es la que vamos a ver a continuación. Springer Books y Springer Link, que viene siendo la misma plataforma. Bueno, y esta Springer Nature es para que ustedes miren estas herramientas, lo que es Springer Nature, lo que es el DOAG y lo que es Journal Finder, les va a permitir a ustedes identificar posibles revistas donde puedan publicar, sino que es que esos son temas que se vuelven también muy extensos y pues por cuestiones de tiempo no puedo entrar a explicárselos, pero al menos les menciono, es muy fácil, ustedes simplemente que entren, ingresen el título del documento que quieren publicar, en algunos casos el resumen del documento, y él automáticamente, la herramienta les va a sugerir en qué revistas posiblemente ustedes pueden publicar. Adicional a eso, pues les muestra el factor de impacto con relación a WOS, o les muestra qué tan citada ha sido la revista, etcétera. Bueno, Taylor and Francis, para ya ir terminando, pues Web of Science, que está vencida, desafortunadamente, y Wiley Online Library, ¿sí? Que esa también es multidisciplinar y pueden buscar en todas las áreas del conocimiento, perdón. Listo, entonces vamos a trabajar con Scopus, ¿sí? Vamos a trabajar con una base de datos referencial y vamos a trabajar con una base de datos multidisciplinar, ¿sí? Para que podamos observar las diferencias. En el caso de la referencial, en este caso vamos a trabajar con Scopus, primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a trabajar con una, de multidisciplinar, que ustedes ya me dicen, esa ya la dejo que ustedes la elijan. Entonces, Scopus, recuerden que debemos autenticarnos con las credenciales de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuáles? El usuario y la clave de correo institucional sin el dominio, ¿sí? Listo, entonces vamos acá, ingresar. Todos están viendo. Espere, yo miro mientras ingresa si hay alguna charla. Bueno, como que todavía no hay más preguntas. Listo. Miremos a ver si ya pudimos entrar a Scopus. Perfecto, acá estamos. Bueno, la plataforma de Scopus es muy fácil de trabajar, es muy intuitiva, ¿sí? Aquí solamente les voy a explicar lo básico. Lo ideal es que ustedes ya después, como lo decimos en nuestro lenguaje natural, le cacharriemos, ¿sí? Tenemos la opción de buscar por documentos, por autores. Señor. Discúlpame, entro a Scopus y me pide crear una cuenta. Bueno, eso es si quieren hacerlo. Gracias por la apreciación, porque se me ha olvidado contarles. Eso sí quieren hacerlo, y si no, lo cierran. ¿Con qué PIS se crea la cuenta? La cuenta se crea, voy a hacerlo, yo ya tengo mi cuenta. En este caso, yo no crearía cuenta, sino que entro directamente. Pero si ustedes tienen productos Elsevier, es decir, si tienen cuenta en Mendeley, si tienen cuenta en Science Direct, o si tienen cuenta acá, esa cuenta les sirve para todos los productos del Elsevier, ¿sí? O sea que si ya tienen cuenta en Mendeley, la pueden utilizar acá. ¿Qué les va a permitir? Scopus, a través de su cuenta, les va a permitir manejar su perfil al interior de la base de datos.
¿sí? Adicional a eso, pues les va a permitir guardar sus búsquedas, les va a permitir también crear alertas RSS, le va a permitir que le lleguen notificaciones de los temas de interés, entre otras. Pero igual, las búsquedas como tal y el acceso a la información va a ser siempre el mismo. Lo que pasa es que le va a permitir organizar su información, básicamente es eso. Vamos, yo voy a entrar pues para mostrarles también cómo va plasmando, organizando las estrategias de búsqueda cuando yo las organizo, cuando yo las hago y las guardo. Aquí sí tiene que ser con el correo y el dominio completo y la clave que yo utilizo para entrar a UOS, a Scopus. Bueno, ahí mientras tanto, bueno, ya cargo. Bueno, entonces ahí me dice que institucional, ¿sí? Y acá ya voy a aparecer con mi nombre, Sandra, entonces ya aparezco identificada. Y aquí pues ya puedo manejar mis búsquedas, mis alertas, mis listas, etcétera. Eso es básicamente lo que permite hacer Scopus. Pero mire que la interfaz sigue siendo igual. Pero sí sería bueno, igual si ustedes tienen Mendeley, la pueden utilizar. Y si no, la próxima semana tenemos, no, para el 12 de octubre es María del Pilar, que tenemos la charla de Mendeley, que esa sí la voy a dar yo. Para el 14. El 14 de octubre, que vamos a trabajar Mendeley, entonces esa cuenta que creen hoy, los que no la tienen, les va a servir para acceder a Mendeley de forma directa, sin necesidad de crear cuentas, ¿sí? Entonces, si quieren, lo pueden hacer. Listo, entonces les contaba, podemos hacer la búsqueda por documentos, por autor o por afiliación. Lo que me preguntaba el estudiante ahorita, si usted conoce el autor, no es sino ingresar los datos acá y de esta manera voy a poder ver cuál es la producción que tiene ese autor en este momento. ¿Sí? Primero va el apellido y las iniciales del nombre. Acá en la parte inferior, debajo del cajón, aparece el ejemplo. Si tiene el ORCID, también pueden ingresarlo, que ya en muchos documentos aparece el ORCID del autor, entonces usted simplemente lo ingresa. Si está acá, ahí mismo se lo deja recuperar de manera automática. Listo. Afiliaciones, es decir, puedo buscar por instituciones, universidades, organizaciones gubernamentales, o sea, todas aquellas entidades que investiguen y publiquen y que obviamente indexen en Scopus, porque recuerden que en Scopus yo voy a recuperar lo que está indexado en Scopus, ¿sí? Las revistas que indexa Scopus es la información que yo voy a poder recuperar, o los libros, ¿sí? O las conferencias o cualquier otro tipo de documento que indexe Scopus, ¿sí? Porque es que muchas veces que no está, si no está es porque no está indexado, ¿sí? Entonces no hay, por eso también tenemos WOS, que entre otras a mí WOS me parece que es muy buena, tiene unos criterios de calidad excelentísimos, pues esta también es muy buena, sino que sí me gusta más WOS. Bueno, yo creo que sí se puede decir la posición frente a la base de datos, ¿cierto? A mí me gusta esta es la búsqueda avanzada, búsqueda experta, cuando usted ya tiene un manejo de los conectores lógicos, usted simplemente coge, copia y pega la estrategia y listo. Bueno, entonces vamos aquí por documentos, pues para explicarles cómo ir desglosando los campos de la búsqueda. Aquí donde dice más, puedo ir desglosando, noten que se me van desplegando los conectores, los más comunes, ¿sí? Aquí voy entonces a meter los términos de la búsqueda, ¿sí? Como ya tenemos el tesauro, vamos a trabajar con energías renovables, ¿sí? Recursos de Source Energy Renewal, a ver cómo me va.
lo voy a entrecomillar y le puedo agregar otra palabra, ¿sí? Aquí me está hablando, pero de los recursos de la energía renovable, no de energía renovable, ¿sí? Todo este tipo de cosas es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de identificar mi necesidad informativa y qué voy a buscar. Vamos a agregarle otras palabras, vamos a buscar recursos de energías alternativas, ¿sí? Lo voy a entrecomillar. ¿Qué conector creen ustedes que va acá? Ahí está por defecto el AND, pero ese no es. ¿Cuál creen que va? No. Sí, muy bien, porque estoy buscando o el uno o el otro, ¿sí? En la parte inferior, donde da la opción de limitar, yo puedo decirle, bueno, búsqueme todos los años o búsqueme de tal año. Supongamos que el tema como tal se empezó a hablar en 1990, por decirlo así, sí que se empezó a ver la necesidad de implementar otras energías más limpias. Entonces, supongamos 1990, es una suposición mía, no es que me dice, agrégueme los documentos de los últimos 7 días. Yo le puedo decir, sí, también haga eso. El tipo de documento, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué quiero buscar? ¿Artículos o revisiones? O artículos o revisiones, ¿sí? O sea, tengo varias opciones. En este caso, pues digámosle que todo, a ver qué voy a encontrar. El tipo de acceso todo o acceso abierto. Mire que acá yo ya puedo mirar que puedo encontrar de forma abierta. Se sabe que lo que sea open access, pues voy a tener la posibilidad de hacerlo en texto completo. Y ya le damos sí a ello. 108 documentos, ¿sí? Bueno, pero esperen que aquí hay que deseleccionar una cosa. Esperen un momentico que aquí sí fue que me quedó. Le dije que los documentos de los últimos 7 días, pero bueno, noten lo que pasó. Como no guardé la búsqueda esta, yo la puedo guardar, ¿sí? Ahorita les explico cómo. Entonces me toca otra vez recursos de energías alternativas. Bueno, se me ha olvidado esta parte, menos mal que me devolví. ¿Por qué voy a buscar? Voy a buscar por todos los campos. Cuando yo le doy por todos los campos, me va a incluir las referencias citadas. Esto es muy importante. Perdón, un momento, pongo a cargar el equipo. Puedo buscar por todo. Cuando le digo todo, me busca en todo, ¿sí? Título del documento, palabras claves, resumen, palabras plus, referencias citadas. Acá me dice busque en el título del artículo, en el abstract y en las palabras claves, nada más. O puedo buscar por autor, pero este no es el caso, ¿cierto? Por el primer autor, pero este tampoco es el caso. Por el título del recurso, es decir, la revista, este tampoco es el caso. Por el título del artículo, si yo sé que ese artículo tiene ese nombre, lo voy a buscar. Que me lo busque en el abstract, en las keywords, ¿cierto? En las palabras claves, por afiliación, pero este no es el caso, etcétera, etcétera. O sea, tienen mucha posibilidad y muchos campos por cuáles buscar. Yo lo voy a dejar por todo, tengámoslo por todo, que me lo busque también en referencias citadas. No le voy a agregar estos días nomás. Y voy a buscar. Ahora me va a dar un resultado más amplio. 1.224 resultados. Digamos que para empezar a hacer una revisión de literatura puede ser un buen inicio, ¿cierto? Pero adicional a eso yo puedo buscar dentro de estos resultados, ¿sí? Los términos de manera más exacta o por decir, bueno, es que energías renovables es un término muy amplio. Busquemos
el término térmico, ¿cierto? Termal. A ver qué hay de eso dentro de todo el conjunto de las energías renovables o biomasa, etcétera. Ustedes ya miran, ahí lo estamos haciendo de manera muy general. O los mismos términos que utilizaron dentro de la estrategia de búsqueda para mirar qué tan relevante está dentro de estos resultados. Aquí están organizados, yo lo tengo predeterminado en mi caso, por el más citado, ¿sí? El más citado tiene 718 citas, el documento más citado, que es este, ¿sí? Y mire que sí tiene que ver con el tema. Yo también lo puedo organizar por relevancia. Esto de la relevancia es muy interesante. Si bien el documento puede que no sea el más citado, la relevancia me va a permitir identificar los documentos donde más se repiten las palabras claves con las que yo elaboré mi estrategia de búsqueda, ¿sí? Donde en el título del documento, en el abstract, en los descriptores, etcétera, ¿sí? Ustedes ya miran cómo lo organizan. Yo, pues, siempre lo tengo por el más citado. Bueno, entonces ya sea que pueden buscar dentro de los resultados. Bueno, en la parte superior se les va a ir desplegando la estrategia de búsqueda. Noten que estos términos compuestos no me los dispersó, ¿sí ven? Véanlos, acá están junticos los tres. Cuando me los dispersa, entre cada término me aparece el conector AND, que quiere decir me busco este, y me busco este, y me busco este. Y aunque lo relaciona entre sí, hay una pequeña posibilidad de que disperse esos términos. ¿Listo? Entonces, aquí ya puedo mirar por años, ver más, por autores. Entonces, aquí si yo selecciono un autor, por ejemplo, este señor Homer AM, voy a mirar qué producción tiene él, ¿sí? Por área, esto es muy importante, yo por área puedo mirar cuáles dejo y cuáles no, ¿sí? Entonces aquí le doy ver más, perdón, aquí ya estaban todas. Por estado de la publicación, si es en final o si es un artículo, esta parte se me olvidó, creo que son documentos que todavía no han sido publicados. No estoy segura, creo que no ha sido publicado. Y por el tipo de documento, entonces ya puedo empezar a determinar qué tipo de documento quiero, con el cual quiero trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, solamente artículos, pues solamente selecciono artículos. El título de la revista, las palabras claves, esto es muy importante porque estas palabras ya están normalizadas, ¿sí? Yo puedo mirar, bueno, aquí está recursos de energías renovables, miren las que yo utilicé, pero adicional a eso, miren lo que me va mostrando, energía solar, combustibles fósiles, biomás, entre otros, ¿sí? La afiliación, las instituciones, los financiadores, esto es muy importante, porque recuerden que hay investigaciones que son publicadas por las diferentes instituciones que financian. Muchas veces no es del país de origen, sino otras instituciones que les gustó mi proyecto y me están financiando mi investigación. El país, si ya lo quiero delimitar más, y el idioma, ¿sí? Entonces ya finalmente vamos a trabajar con unos poquitos nomás para hacer el análisis, limitarlo a, solamente lo trabajamos con artículos, que eran 600. Listo, entonces son 630 documentos, ¿sí? Pues acá ya están, yo puedo seleccionar todo y a partir de esta selección lo puedo exportar a gestor, Mendeley, Exlibris, que nosotros no lo tenemos, pero ustedes lo pueden tener en formato RIS, en CSV, o sea, en Excel, para hacer pues un análisis. Hay gente que tiene mucha experticia en el manejo de Excel y hacen hasta limpieza de datos en el Excel. En BibTeX, que también me sirve para importarlo otra vez al gestor de citas o en texto plano. Y aquí ya determino qué es lo que voy a exportar. Generalmente lo que se exporta es la información de la cita, ¿cierto? De la referencia, los autores, el año, pero si yo necesito información más específica, afiliaciones, editores, etcétera, pues
o financiadores, pues yo ya lo exporto, ¿sí? Listo. Además de eso, pues voy a poder descargar la referencia. Recuerden que esta base de datos es referencial, ¿sí? Puedo ver los más citados, ¿sí? Ver citado por, pero de los documentos seleccionados, ¿sí? Hace como una especie de análisis de las citas y puedo guardar la lista dentro de mi cuenta, pero bueno, en eso no nos vamos a detener. A mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan a mirar esto, a analizar los resultados. Este fue el trabajo final, fueron 630 documentos. Yo le voy a decir, analíceme, pero voy a deseleccionar todo acá para que me analice todo. Analizar los resultados, ¿sí? Analyze Search Results. Entonces ahí sí yo ya puedo mirar para hacer como una evaluación más exhaustiva, ¿sí? Que es que yo necesito mirar producción y colaboración entre autores, eso me puede servir a mí para mirar, para identificar tendencias, identificar temas investigativos, para ver qué tan, o sea, mi tema investigativo, cómo ha sido la tendencia en el tiempo, ¿sí? ¿Qué autores han hablado? Entonces, aquí me va a permitir verlo por año, yo lo puedo hacer de forma descendente o ascendente, yo ya organizo acá, y los documentos que han habido por año. Entonces, miren, supongamos este tema, a lo que yo les decía, desde 1990, mire que ha empezado a tener una tendencia bastante alta en el tema investigativo. Obviamente 2020 me parece así, porque no se ha acabado el año, ¿sí? Pero mire dónde va, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y es muy lógico con todo esto del recalentamiento global que se hable de energías alternativas, ¿cierto? Entonces, que reemplacen las energías de fósiles, ¿cierto? Pues sin ser una experta en el tema. Puedo mirar por recurso la revista que está publicando en el tema. Entonces, miremos a ver cuál es. Esta es la revista que más publica en el tema y estos son los documentos por revista, ¿sí? En esto, pues, ya luego por autor. ¿Quién es el autor que está en este tema específicamente? Entonces, me lo va mostrando. Me dice que este señor, por ejemplo, tiene 6 documentos indexados en Scopus, ¿sí? Falta ver cuántos más tienen otras revistas que están indexadas en otros sitios como WOS, por ejemplo, ¿sí? Bueno, continuemos. Por año, por recursos, ya lo miramos, por afiliación. ¿Qué instituciones? Mire, la Universidad Tecnológica de Malasia, de Petronas, bueno, ahí hay varias, de Texas, y es lógico pues que se hablen de esos temas. Ay, disculpe, qué pena. Bueno, continuemos. Por país, obviamente pues el país que más está investigando en el tema, Estados Unidos. Por tipo de documento no se los voy a mostrar porque recuerde que filtramos por artículos, ¿sí? Por área, entonces mire que el área es energía, seguido de la ingeniería, medio ambiente y así sucesivamente. Y finalmente por institución financiadora. Esto les puede servir a ustedes. Ah, mira, esta institución, centro, lo que sea, financian el tema. Ve qué interesante, me puede servir a mí, ¿cierto? Puedo proponer. Ellos, generalmente estas fundaciones o organizaciones que financian la investigación, la financian mucho cuando están enfocadas en temas sociales, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si su idea va a beneficiar significativamente a la comunidad, posiblemente encuentre un buen financiador en Scopus o en Mendeley. La próxima charla que tengamos es de Mendeley, que es en octubre. Les voy a mostrar que ahí también hay una opción de ver cómo puedo buscar financiadores para mis proyectos. Listo. Volvemos nuevamente a los resultados. Sandra, disculpa, te interrumpo. Juan Sebastián tiene una pregunta. La Que siguiente. me...
Él indica que por lo general usa WOS y Scopus y encuentra resultados similares en algunos casos. La pregunta es, ¿se deberían usar varias bases de datos o con una de estas es suficiente? A ver, yo pienso que ahí es dependiendo del tema, ¿sí? Yo he notado y de acuerdo al trabajo que he ido desarrollando, WOS es muy fuerte, sin desmeritar las otras áreas de conocimiento, pero es mucho más fuerte en ciencias humanas y ciencias sociales que Scopus. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su colección el índice de cielo, ¿sí? Entonces, si yo necesito hacer un análisis, digamos, de la información de la investigación más local, América Latina, Iberoamérica, WOS para mí es más propia que Scopus, pero si el tema ya es más de ciencias exactas y ciencias aplicadas, cualquiera de las dos. A mí particularmente me gusta mucho WOS, ¿sí? Me gusta porque para trabajar me parece que es más intuitiva, o sea, a mí me gusta mucho. Los datos, sobre todo los datos de WOS, son datos que al momento de exportarlos están mucho más o mejor estructurados que los datos en Scopus. Les voy a presentar un caso. Nosotros hicimos un trabajo con un estudiante de investigación, de doctorado. Necesitábamos averiguar un tema sobre se me fue la palabra, sobre tratamiento de aguas residuales, pero a través de una técnica. Cuando fuimos a hacer la exportación de todos los datos de Scopus, nos encontramos que ellos reunían los autores, en el caso de los asiáticos, como resulta que los asiáticos, ustedes saben que todos tienen, y hay mucho homónimo, ¿sí? Entonces, hay varios autores que tienen el mismo apellido, otro nombre, o que, entonces, ¿qué hacía Scopus? Me reunía los autores por el apellido y no por el nombre. Entonces, ¿qué pasaba? Los autores de Scopus, un autor resultaba como con 50.000 documentos, y si uno iba a ir a mirar bien, eran varios autores, pero él me reunía, por ejemplo, Jan.j, y resulta que podía ser Jan.g, Jan.jun, ¿cierto? Entonces, por eso, en el caso de WOS sí hace esas diferencias, entonces va a permitir que usted exporte los datos para una posterior limpieza. Hay gente que maneja muy bien el Excel, ¿cierto? Cuando ya van a hacer unos análisis más exhaustivos para marcos teóricos o marcos de antecedentes. En el caso de WOS, cuando ya se maneja con muchos datos, la estructuración de los datos es mucho más confiable que la de Scopus. Las dos son buenas, pero yo, a mi juicio, o sea, no es que le esté recomendando no traje, sino como me gusta mucho mejor, me gusta más WOS, pero ambas sirven para lo mismo, y si su tema lo encuentra en ambas, trabaje en una, en la que mejor le parezca, pero si su tema tiene mucha relevancia entre las ciencias sociales y las ciencias humanas, por esa pequeña particularidad que acabo de explicarles, trabaje en WOS. Listo, esperemos que nos la renueven pronto, yo sé que sí, porque ha habido mucha presión para que lo haga. Listo, entonces, ¿tienen alguna pregunta diferente o continuamos? Listo, entonces vamos a continuar. Listo, ¿recuerdan uno de los pasos? Sandra, qué pena te interrumpo. Juan Sebastián entonces pregunta, ¿para revisar datos de Colombia y Latinoamérica se recomienda WOS o qué base de datos de lista que nos pasaste Sí. ahora, que nos compartiste ahora? Listo, para buscar información de América Latina y de Iberoamérica, teniendo en cuenta a Brasil, ¿cierto? Y de Colombia, yo les recomiendo mucho WOS, o busquen en estas Cielo, ¿sí? Que es muy buena, y Redalic. Ahí está, y fuera de eso también permiten hacer estudio de indicadores. Sí, son muy completas. O sea, hoy en día Redalic y Cielo son muy robustas, y fuera de eso, pues, para mí ha sido una apuesta de América Latina, Iberoamérica, para publicar, muy buena, y adicional a eso, pues, la información está bien estructurada. Uno que ya tiene la posibilidad de trabajar con esto, uno más o menos se va dando cuenta cómo está la información, permite, además de ver
métricas alternativas también tienen la posibilidad de analizar algunos indicadores bibliométricos. Buenas tardes, Sandra y María del Pilar. Yo también les recomiendo esta. Señora. Hola, Sandra. OneFinder. Ahí la escribí. Muchas Sí, señora. Listo. Gracias, profesora, muy amable. Mucho gusto. Bueno, entonces continuemos acá con Scopus. Entonces, recuerden que dentro de la última parte de la estrategia de búsqueda, ¿sí?, teníamos la evaluación de los resultados. Esto es muy importante, ¿sí? Quizás es una de las cosas más importantes porque me va a permitir identificar realmente si la búsqueda que acabo de hacer me muestra los resultados y la información es relevante, si es pertinente y si es actual de acuerdo a mis necesidades, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a hacer una evaluación de la información, ya entro a hacer una revisión de la literatura científica como tal. De entrada, el título del artículo me dice si tiene que ver con el tema, ¿sí? Como hablamos de energías renovables de manera muy amplia, entonces lo voy a poder encontrar aplicado en muchas áreas, ¿cierto? En biomasa, en energía térmica, etcétera, como lo podemos apreciar acá. Entonces, yo entro, miro si el documento tiene que ver con el tema, pero yo los organizo por el más citado para poder mostrarles, para que identifiquen otras redes, ¿sí?, que les va a permitir a ustedes también identificar otras posibles fuentes de consulta. Entonces, aquí tenemos este primer artículo que tiene que ver con el tema, accedo a él. Recuerden que aquí les hablo de artículos porque filtramos por artículos, ¿sí? Listo, entonces vamos a empezar a hacer la evaluación. Listo, acá está el título del artículo, la revista, ¿sí? El autor, aquí tiene el correo. Esto es muy importante que lo sepan, o sea, son pequeños detalles que son muy útiles porque hay documentos que nosotros no podemos descargar de las bases de datos porque hay que comprarlos. Si uno le escribe al autor, en muchos casos ellos le facilitan a uno el documento, ¿sí? Porque a ellos que les interesa que lo citen, ¿sí? Entonces, si usted va a consultar su documento, va a permitir que este autor pues tenga una visibilidad a través de la cita que usted le dé de la referencia. Y bueno, y porque hay otros que son todos altruistas y entonces publican que por el bien de la humanidad, entonces por eso también es importante que le escriban, ¿cierto? Listo, entonces tenemos las palabras claves del autor, las palabras claves de indexación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablaba? Los términos que no son controlados, es decir, los términos más comunes, entre otros, descriptores. Con todas estas palabras, ustedes empiezan a hacer una evaluación exhaustiva, o sea, mira, estas palabras me pueden servir para ampliar los términos dentro de mi estrategia de búsqueda. La información de la revista, de la revista en este caso y del artículo en este caso, el DOI, que es la identificación del objeto digital, ¿sí? Entonces, es como la cédula del artículo. Esto también posteriormente les va a permitir recuperar el artículo cuando no tienen muchísima información acerca de él. Las referencias citadas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si este señor, en este caso es solo un autor, está citando a estos autores, es porque posiblemente ellos hablen del tema, no sea de manera directa, pero pueden estar hablando del tema, ¿cierto? Entonces, o de alguna parte del tema, o de alguna energía, o de algún tipo de energía que tenga que ver con el tema, ¿sí? Entonces yo ya empiezo. Esto hace parte también de evaluar los resultados, mirar las referencias citadas. Adicional a esto, acá tenemos algunas métricas, ¿sí? ¿Cuántas veces ha sido citado en Scopus? Este es un promedio más o menos de citas. ¿Quién ha citado este documento? Este documento ha sido citado 718 veces, ¿sí? Hay una opción también que permite eliminar las autocitas, pero pues en este momento no lo veo acá.
que va a permitir excluir, aunque Scopus y WOS, más que todo WOS está procurando excluir mucho lo que son las autocitas dentro de ya el análisis bibliométrico como tal, es decir, del indicador, del factor de impacto, del índice H, ¿sí? Pues porque lo que hacen las autocitas a veces es inflar esos indicadores. Listo, entonces el documento ha sido citado 718 veces, es decir, por 718 documentos. Estos documentos, si están citando a este señor, es porque posiblemente hablen del tema también, ¿sí? Son muy buenas citas. Yo puedo entrar a evaluar estas citas, a mirar a ver de qué hablan y si me sirve. Aquí las puedo ver todas y así sucesivamente, ¿sí? Adicional a eso, pues Scopus me dice, mire, aquí hay unos documentos relacionados que también le pueden servir y que usted también puede evaluar. Finalmente, si el documento cumple, de acuerdo a la evaluación, con lo que necesito, aquí donde dice View as Publisher, voy a poder acceder al documento. No le vayan a dar por download, porque ahí mismo les va a pedir que descarguen una extensión, ¿sí? Hagámoslo directamente por acá. Entonces, View me va a llevar a la base de datos como tal, mas no significa que vaya a poder acceder al documento en texto completo. Hagamos chulito que sí. ¿Tienen alguna pregunta mientras va descargando el documento, mientras me lleva a la base de datos? Ustedes saben que la red se va poniendo un poquito lenta. La capacitación estaba programada hasta las 3:30, yo donde estoy de extendido. Me llevo a Science Direct, ahí es donde se encuentra indexada la revista, ¿sí? Que se llama Energy. Este es el artículo, lo que ya les mostré anteriormente. O sea, aquí ya está toda la información también, sino que más específica, pues en Scopus, porque me muestra todo un panorama de Sandra, de disculpa, resultados. te interrumpo. Marilyn tiene una pregunta. Señora. Para acceder a Sí, WOS, señor. ¿debo registrarme o puedo acceder directamente con el correo de la universidad? Puede acceder con el correo de la universidad, pero en este momento no tenemos acceso, porque en este momento la suscripción está vencida, ¿sí? Que eso es lo que hemos venido hablando en desde hace ratico, que no tenemos acceso a WOS. Quisiéramos, pero no tenemos acceso. ¿Listo? Bueno, continuamos. Me fui de... Listo, entonces, miren que en este caso tengo acceso al artículo, simplemente lo descargo y listo. Ahí ya les quedó, pero yo les recomiendo, hagan una revisión juiciosa de esta información para que no se infoxiquen, ¿sí? No terminen llenos de una cantidad de información que realmente no les va a servir. Por eso se llama la revisión de la literatura científica, porque usted muy juiciosamente se va a sentar a mirar qué sirve y qué no sirve. Y dependiendo de eso, mirar si puede replantear su estrategia de búsqueda, porque si encontró información que nada que ver, entonces tiene que ir a ver qué falló dentro de su estrategia de búsqueda. Listo, aquí ya tenemos el artículo. Bueno, aquí no nos vamos a detener más. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a Scopus? Y si no, para que pasemos al otro recurso. ¿Ninguna? Bueno, entonces continuemos. Listo. Cerremos Scopus, ¿sí? Y vamos al listado de los recursos. En este caso les voy a explicar Science Direct, ¿sí? Aunque ya vimos un poquito con la interfaz que nos mostró Scopus, pero pues, ¿por qué les voy a explicar esta? Porque Science Direct es un poquitico a veces complicadito, les cambiaron los cajones de la búsqueda, entonces la gente a veces se enreda, ¿sí? Pero es muy fácil realmente. Entonces le vamos a dar ingresar. Listo. Entonces, en Science Direct no me va a pedir que me loguee nuevamente porque yo ya lo hice una vez. En Scopus, entonces, en la medida que voy navegando en las bases de datos, no me va a pedir que me autentique. ¿Cómo puedo buscar en Science Direct? Es muy fácil. Puedo buscar los términos cuando yo no estoy muy segura, ¿cierto?
de lo que realmente necesito, aunque la idea es que lo estemos, ¿cierto? Ahí, o sea, es la primera búsqueda. Puedo buscar por el título de la revista o del libro, año, el autor si lo conozco, la afiliación del autor si la conozco. O sea, si yo tengo precisión en estos datos, puedo buscar por ellos. Y si no, debo buscar por los términos, buscar términos en artículos, ¿sí? Le doy más. Puedo buscar por el título, el abstract, o las palabras específicas del autor. Puedo buscar solamente por el título o por las referencias. Finalmente, por el ISSN o el ISBN, ¿sí? Que eso ya es más para personas que manejan esta parte, ya más para bibliotecarios. Listo, entonces le vamos a decir, búsqueme estos términos acá, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, aquí puedo construir mi estrategia de búsqueda, como les expliqué ahorita. Como aquí no me da la opción de desplegar los cajones, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente conecto con el conector en mayúscula, ¿sí? Vean lo fácil que es. Y así, en la medida que vaya agregando las palabras, puedo ir conectando. Busquemos energías alternativas para no demorarnos mucho, sí, que ya lo tenemos aquí recuperado en el tesauro. Y listo. En la parte inferior yo le puedo decir, búsqueme qué tipo, revisiones, artículos de investigación, capítulos, etcétera. ¿Sí? Eso es como para delimitar un poco. Le voy a dar buscar. Noten que me recuperó 77.425 resultados, ¿sí? Pero porque busqué o la una o la otra, pero vean que sí. Ah, bueno, en el caso de Scopus, perdón, qué pena, de Science Direct, puedo buscarlo por fecha también, ordenarlos por fecha, o también puedo organizarlos por relevancia, etcétera. Tiene unos filtros pues más poquiticos, también puedo registrarme o entrar, ¿sí? Si ese es el caso. Puedo ver los años de cuándo hasta cuándo, en este caso me recuperó información que viene desde 1997, yo le puedo decir no solamente los últimos años, ¿sí? Los últimos 5 años. Ah, bueno, por nosotros tener acceso a los recursos de Science, tenemos acceso a las publicaciones que aún pues no han sido publicadas, pero que van a ser publicadas, que ya están indexadas en Science Direct. Listo. Acá ya aplico el filtro. También puedo mirar el tipo de documento por cual quiero revisar específicamente. Entonces le vamos a decir que por artículo. Ah, bueno, qué pena, creo que aquí leí revisiones. Espere, yo miro. Ah, revisión de artículos, sí. Entonces, digamos, ah, bueno, es que por artículo de investigación son muchísimos. Y puedo decirle, solamente muéstrame Open Access para ir a la fija, ¿cierto? Pues aquí los filtros son más limitados. Pero digamos que ya con esto, pues yo ya empiezo a hacer una revisión, aunque todavía siguen siendo muchos. Espere, hagámoslo solamente por... Ah, no, pues es que lo tengo por revisiones. Ah, filtrémoslos a solamente 2 años. Busquemos estos. Y que solamente me muestre 2020. A ver qué se escribió el último año, estos últimos años. Listo. Tenemos 793 resultados. Aquí yo ya empiezo a hacer mi evaluación, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden ir filtrando o en la medida que vayan mirando si su estrategia les da muchos resultados, ya saben qué deben hacer. Entonces aquí puedo empezar a mirar, ¿sí? Entonces, los artículos en este caso que tienen punto verde son los que me dan acceso al texto completo, por eso hice Full Text Access, ¿sí? Este es Open Access, es decir, de acceso abierto. Hay algunos que no van a tener este punto verde. En este momento, pues, tuvimos la fortuna de que todos están como disponibles. Hay algunos que no van a tener ese punto verde, y acá en lugar de decir descargue el PDF, me va a aparecer compre el PDF.
Entonces es muy bueno que lo tengan en cuenta. Voy a empezar a evaluar, tiene que ver con el tema, entro a evaluarlo. Acá ya puedo encontrar el documento en texto completo, ¿sí? Toda la información bibliográfica de la revista. Si yo le doy clic a la revista, me va a llevar directamente a la revista, ¿sí? Acá está el título del documento, los autores, el resumen, tablas, figuras y toda la información del documento, ¿sí? El abstract, palabras claves, introducción, revisión de la literatura, metodología, etcétera. Mejor dicho, está todo. Adicional a eso, pues aquí tengo unas métricas. El artículo ha sido citado 3 veces y aquí tengo unas altmetrics, es decir, métricas alternativas, que son citas de indexación, ¿sí? Lectura, y en algunos casos aparece Mendeley, si ha sido visto en Mendeley o si ha sido descargado en Mendeley. En este caso no, porque realmente el documento es bastante nuevo. Y adicional a eso, pues le recomienda unos documentos, ¿sí? Lo puedo compartir y antes de terminar esta parte, puedo exportar los que seleccione, ¿sí? A gestor de citas y referencias o en algún formato de texto, ya sea RIS, BibTeX o texto sin formato, o al gestor. En este caso, pues solamente me da acceso directo a Redwork, pero si ustedes lo descargan, lo exportan en BibTeX, lo pueden importar a Mendeley, y de hecho mejor porque le va a permitir importarlo en una carpeta exactamente, y si lo exportan en RIS, lo pueden importar luego a Zotero, que es otro gestor de citas y referencias bibliográficas. Bueno, listo. Esto es todo con respecto a Science Diary, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya con este tema estaríamos terminando la charla. No, muchas gracias. Listo, ha sido con mucho gusto. Ya ustedes me dirán si necesitan de pronto que les aclare alguna duda o si tienen alguna otra inquietud, pues no sé, ustedes ya me dirán al respecto. Bueno, perdonen que voy a tomar la foto del curso porque me tiene que quedar como evidencia, entonces voy a tomar la foto del curso en este momento. Listo. Sandra, muchísimas gracias por tu participación en este taller permanente. Muchas gracias a todos por participar, por el interés. Los invitamos a asistir a la tercera sesión de este taller permanente de lectura y escritura académica, el cual se llevará a cabo el día 30 de septiembre con el tema cómo realizar búsquedas sistemáticas de información para escribir estados del arte o artículos de revisión. Nos vemos entonces el 30 de septiembre a las 2 de la tarde y muchas gracias de nuevo a todos por participar y a Sandra pues por enseñarnos tanto hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención prestada, de verdad que sí, gracias a María del Pilar por la invitación. A vuelta de correo les va a llegar la evaluación del curso para que por favor también me evalúen a mí. Yo también necesito evaluar para ver qué aspectos hay que mejorar también. Muchas gracias otra vez y pues feliz tarde. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya la próxima sesión, al menos de parte mía, sería para el 14 de octubre para trabajar el gestor de citas y referencias bibliográficas. Entonces, hasta pronto y muchas gracias. Chao, María del Pilar. Chao, Sandra. Muchísimas gracias de nuevo. Con mucho gusto.